Ya, secretaria. Gracias, Chávez. Ya, entonces, les decía, ¿no?, que las ictericias son diferentes. Entonces, generalmente, en los pacientes que tienen cáncer periampular, la bilirrubina sube rápidamente, ¿no?, sin causar dolor. Los promedios que se llega, por ejemplo, en cáncer, son hasta 18 miligramos promedio. Otros pueden tener hasta 30 y tantos, ¿no? Promedio 18 miligramos por, ¿no?, la bilirrubina. Pero, en el caso de cálculos de la vía biliar o del coledocoliteasis, ¿no?, los promedios son un poco más bajos. ¿Por qué? Porque el cálculo a veces funciona como válvulas, ¿no? A veces obstruye, se desobstruye y entonces tenemos esa situación, ¿no? Mayormente. Entonces ese es lo que tenemos, ¿no?, en cáncer, que tener, apreciar bien estas características, ¿no? ¿Y por qué les decía el cáncer de cuerpo y cola es de peor pronóstico? Porque no dan ictericia. Entonces, generalmente los diagnósticos que se hacen en este tipo de neoplasia de cáncer de cuerpo y cola, generalmente son más tardíos, más avanzados, ¿no?, cuando ya casi no hay nada que hacer, ¿no? Entonces el pronóstico es peor. Por lo menos el otro nos da ictericia y todavía podemos tener casos que los podemos operar. Lo ideal es operar un cáncer, un tumor de cabeza y páncreas que tenga menos de 2 centímetros. Menos de 2 centímetros. Pero menos de 2 centímetros es difícil verlo inclusive en la tomografía. Y ahora vamos a verlo. Inclusive en la tomografía. Como medios de ahora. Vamos a ver qué exámenes nos pueden ayudar mejor en ese sentido. Hay un cáncer de acá localizado en la cola del páncreas que tiene relación con la enfermedad, con los quistes pancreáticos a ese nivel, que son de 2 tipos, ¿no? El cistoadenoma mucinoso y el cistoadenoma seroso. ¿Cuáles son las características de estos cistoadenomas? Que no son muy frecuentes, ¿no? Pero el cistoadenoma mucinoso tiene muchas cavidades, ¿no?, muchas celdas. Cuando uno lo secciona, ¿no?, parece que una esponja. Esa es la característica, ¿no? Y la secreción que es serosa. En cambio, el mucinoso tiene lóculos más grandes, ¿no?, mucho más grandes. Y dentro de su epitelio interno tiene como una especie de cosas que salen así, que son los que producen, ¿no?, la parte. La característica es que generalmente los adenomas mucinosos son los que se van a degenerar hacia cistoadenomas mucinosos, cistoadenoma mucinoso, cistoadenocarcinoma mucinoso, cistoadenocarcinoma mucinoso. Bien. El cistoadenocarcinoma mucinoso proviene generalmente de un cistoadenoma mucinoso. Pero el cistoadenoma seroso, ¿no?, generalmente es benigno, no degenera. Generalmente, ustedes ya les he dicho que nunca, nosotros no podemos decir que nunca, ¿no?, pero son ese tipo de tumores. Y estas sí tienen una característica, a pesar de ser también adenocarcinomas, tienen una característica que estos tumores pueden crecer. A veces tenemos tumores de 10 centímetros de diámetro, ¿no?, de 10 centímetros de diámetro. Y prácticamente no tenemos tanto problema en ese aspecto, ¿no?, porque el pronóstico inclusive
a pesar de ser un cistoadenoma un carcinoma, nosotros operamos esto, les sacamos todo, por ejemplo el páncreas, que está a veces inclusive con el propio vaso, ¿no? Y la sobrevida de los pacientes está por el 60-70%, cosa que no ocurre pues cuando estamos con el verdadero carcinoma, ¿no? De páncreas, que vamos a ver que es el carcinoma. Cuando hablamos de carcinoma de páncreas, que son adenocarcinomas pancreáticos, se originan dentro de los conductos estos de aquí que estamos viendo. Esa es la característica, por eso se llama también adenocarcinoma ductal o carcinoma ductal del páncreas. El 90% de las neoplasias malignas, en este caso del páncreas, ¿no? Tienen ese origen, tienen el origen de ser, ¿no? De crecer a nivel del epitelio de los ductos o de los conductos biliares. Ahí es donde se origina el 90% de estos carcinomas. Y el otro porcentaje, ¿no? Más o menos un 5%, se va a originar a nivel de los islotes del páncreas. Y ahí vamos a tener distintos tipos de tumores, como el más frecuente, que ustedes saben es el insulinoma. Vamos a hablar algo sobre el insulinoma, ¿no? Pero también puede haber el gastrinoma, ¿no? Y de las diferentes células, el lipoma, de las diferentes células que hay, el rubcagonoma, ¿no? Que también son células de los islotes de los que pueden crecer este tipo de tumores. Pero el más frecuente, ese es un 5%. Y después ya vienen tumores que son menos frecuentes, porque creo que yo les dije, un órgano tiene diferentes tipos de células y de tejidos, pero en ellos tenemos vasos, en ellos tenemos por ahí células adiposas, tenemos células de la conjunción de los tejidos, ¿no? De tejido conjuntivo, fibroblastos, etc. De por ahí también se pueden originar tumores, pues, ¿no? Pueden haber leiomiomas, leiomiosarcomas, linfomas, liposarcomas, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya esos son tumores más raros todavía, ¿no? Que pueden presentarse a nivel de este órgano. Pero lo que más nos preocupa casi siempre que hablamos nosotros de cáncer de páncreas, estamos hablando del carcinoma ductal del páncreas, ¿no? Es el más frecuente, 90% prácticamente de todos los tumores, ¿no? Del páncreas. En la parte inferior, ¿no? La irrigación se produce pues por todos estos arcos, ¿no? Como ven ustedes, de arterias que vienen de la esplénica. La esplénica da una serie de ramas para la parte pancreas, la arteria esplénica, que es rama del tronco celíaco, como ven ustedes acá, la arteria hepática. Este es el tronco celíaco, y esta que arteria es la gástrica izquierda, coronaria estomática, ¿no? Entonces todas estas tienen y también los vasos mesentéricos, la arteria mesentérica da una serie de vasos también. Es una glándula súper irrigada, ¿no? De ahí que el páncreas uno lo empieza, le da un corte y sangra, pues, ¿no? Sangra, porque es una glándula con gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Muy irrigada. Bien. Bien, entonces vamos a ir avanzando. Las incisiones, cuando uno entra, por ejemplo, al páncreas, ¿no? Las incisiones tienen que ser amplias. Hay que hacer incisiones que van desde apéndices sifoides, ¿no? Van hacia abajo, hay que darle una vuelta aquí al ombligo y continuar, porque hay que abrir para poder ir hasta la parte profunda. De ahí, por ejemplo, que algunos tipos de lesiones, si son benignas, ¿no? De esta zona, se pueden hacer con cirugía laparoscópica para no hacer incisiones tan grandes. Ahora se está también tratando de realizar duodenopancreatectomías, inclusive, ¿no? Hay escuelas donde ya lo están haciendo, que tienen instrumental
especial para poder hacerlo todo con cirugía laparoscópica, ¿no? Y probablemente ahora que cada vez el cirujano es más osado en ese sentido, ¿no? Y irá demostrando cada vez que, porque lo importante es que se consiga de la eficacia que uno puede obtener sea igual que la cirugía abierta, porque la laparoscópica es para que sea mejor inclusive que la cirugía abierta, ¿no? De hecho, la laparoscópica en cuanto a recuperación de paciente, en cuanto a estadía hospitalaria, costos inclusive hacia lo largo, definitivamente sigue es mejor. Pero hay que ver si realmente nosotros logramos, ¿no?, la misma calidad de resección en cáncer, ¿no? Por ejemplo, en colon se hace ahora mucha cirugía laparoscópica, ¿no? Porque es más fácil levantarlo. En páncreas se está haciendo duodenopancreatectomía laparoscópica, ¿no? Pero tiene que ser con grupos que realmente estén entrenados y tengan todo lo necesario desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Lo último que sale, ¿no? Y ahora inclusive también estamos entrando ya al campo de la cirugía robótica. Probablemente en el futuro casi ya una cantidad de operaciones, ¿no?, van a ser fundamentalmente de tipo laparoscópico y robótico, ¿no? Como les decía, más o menos el 90-95% son adenocarcinomas ductales. Derivan del epitelio conductos un 5% los islotes Langerhans, y estas son formas raras, las células acinares de los acinos pancreáticos. Esos son los sitios de donde nacen prácticamente los conductos, los más pequeñitos, ¿no? Ahí hay un conglomerado de células que son las células acinares del páncreas, y ahí también se pueden producir cánceres, ¿no? Entonces tenemos los adenocarcinomas acinares en esta región, lipomas, células gigantes, el cistoadenocarcinoma que yo les había mencionado, ¿no?, derivado fundamentalmente del quiste, del tumor del del cistoadenoma mucinoso, En esta parte de acá, de los tumores que nosotros estamos viendo aquí del origen, que es un 5% aproximadamente, el más frecuente de todos los tumores es el insulinoma. El insulinoma, ¿no?, es un tumor que generalmente no alcanza mucha dimensión, es pequeño, y ya empieza a dar sintomatología. Ahora, estos tumores, en general los tumores, ¿no?, de las células acinares, de los islotes del páncreas, pueden ser de dos tipos: aquellos que son funcionantes y los que no son funcionantes, aquellos que son benignos y aquellos que son malignos, y difieren cada uno. Cuando hablamos del insulinoma, aproximadamente el 10% de estos tumores son malignos, ¿no?, y el resto son benignos. Pero el insulinoma en general, ¿no?, ¿qué produce? El tumor produce insulina. ¿Y la insulina qué produce en el organismo? Produce hipoglicemia. Entonces hay una tríada de diagnósticos, se habla de una tríada que también se llama la tríada de Whipple, ¿no? ¿En qué consiste la tríada de Whipple? Primero, que tenga glucosa en el examen por debajo de 50 miligramos. Segundo, ¿no?, que haya una sintomatología. Generalmente en un paciente que tiene esto ya empieza a tener sintomatología de la hipoglicemia, empieza un poco sudoroso, inestable, soñoliento, empieza a sudar, empieza a tener esas características de la hipoglicemia. Tercero, o taquicardia. Tercero, ¿no?, que si nosotros le inyectamos una cantidad, por ejemplo, de dextrosa al 5% a la vena, una ampolla, el paciente se recupera. Esa es la tríada de Whipple, ¿no? Cuando tenemos una tríada de Whipple y tenemos la sospecha
y la triada es positiva al 100%, ¿no? Hay que estudiar mucho más, porque lo más probable es que estemos frente pues, a un insulinoma, ¿no? Ahora, aunque estos no son tumores muy frecuentes, pero el gran problema que tenemos con estos tumores, ¿no?, es que esas hipoglicemias se van a producir en forma permanente. Entonces alguien tiene que contrarrestar, ¿no? Y los pacientes que tienen estos tumores tratan de tener algo en la mano, como en la triada de Whipple, por ejemplo, que ya no se van a estar inyectando destroza, pero se comen un dulce, tienen una gaseosa pues súper, de estas ahora tienen gran cantidad pues de glucosa, todas las gaseosas, ¿no? Ustedes toman mucha gaseosa, acá veo que toman agua, muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer para contrarrestar eso? Pero como están contrarrestando y contrarrestando toda esta sintomatología, sin darse cuenta muchas veces, el paciente empieza a subir de peso, ¿no? Y tenemos, si esto lo dejamos ahí, llega la obesidad mórbida, y ustedes saben que la obesidad mórbida ya pues da una serie de problemas también en el individuo. En segundo lugar, estas hipoglicemias, lo que más afectan las hipoglicemias, y estas que son crónicas, permanentes, así, es el cerebro, el sistema nervioso central, ¿no? Entonces estos señores a veces empiezan pues a tener problemas de lagunas, ¿no?, amnesia, a veces tienen problemas no de comportamientos un poco medio raros también, que muchos inclusive han pensado de que había un problema psiquiátrico, ¿no? Pero en realidad es por todo, y ese deterioro que es progresivo a nivel del sistema nervioso central se puede hacer cada vez mayor. De ahí que cuando nosotros tenemos una sospecha, hay que llegar al diagnóstico. ¿Y cuál es el tratamiento? Extirpar el tumor, no hay otro. Porque mientras no extirpen el tumor, no van a poder ustedes solucionar ese problema. Siempre va a estar permanente ese problema. Y a veces no es fácil diagnosticar, porque son tumores un tanto pequeños. Pues a veces no se ven en la tomografía inclusive, ¿no? Entonces hay que ir a hacer la ecografía endoscópica, vamos a ver en qué consiste, ¿no? Y a veces inclusive, cuando sigue esto, la sintomatología, hay que abrir al paciente y hacer una ecografía directa para tratar de ubicar. Y a veces aún así, ¿no? Porque a veces son hiperplasias solamente las que están produciendo eso y no se puede detectar. A veces, pero ya son lo menos, casi la mayoría, si nosotros entramos con todos estos medios diagnósticos, incluyendo la ecografía laparoscópica o a cirugía abierta, ¿no? Ahora hay unos trócares también que uno puede entrar por ahí, el traductor, y puede también buscar y ver, ¿no?, ya dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Se puede abrir el epiplon, ¿no?, con cirugía laparoscópica si usted quiere, y repasar ya en una forma más directa el páncreas, ¿no?, para tratar de ubicar estos tumores, ¿no? Bien, entonces este tumor necesariamente requiere una cirugía, necesariamente requiere extirparlo, porque de lo contrario, ¿no?, tendríamos nosotros que el paciente generalmente llega a la obesidad mórbida y también va a tener progresivamente deterioro cerebral del sistema nervioso central. El adenocarcinoma intraductal, vamos a referirnos un poco más a este carcinoma, es altamente agresivo. Ahora hay alrededor miren la causa, alrededor de los casos nuevos que se presentan, están alrededor de 29.000, 30.000 casos en Estados Unidos, que nos dan estadísticas más directas. Y de estos, si son 30.000, cerca de 30.000 se mueren al año. O sea, los casos nuevos, la cifra que tenemos de casos nuevos, casi no varía con la mortalidad, la mortalidad de cáncer de páncreas. ¿Qué quiere decir eso?
es un cáncer súper agresivo, súper agresivo. Y el problema es que generalmente cuando lo diagnosticamos, pues, no, peor todavía si es un cáncer de cuerpo de colon. Es súper, súper agresivo. Cuarta, algunos dicen tercero, cuarta causa de mortalidad en hombres, no, cuarta causa, algunos dicen tercera causa de mortalidad, a pesar de no ser muchos casos, ¿no? Pues la mortalidad es muy alta. Y la tasa de resección, 10%, 20% solamente pueden ser resecados, ¿no? O sea, una cifra sumamente baja. O sea que un 90% ya a veces ni siquiera ya se puede hacer nada en estos tumores. Entonces la sobrevida a un año, ¿no? Y aquí ya con los tratamientos ahora se ha mejorado un tanto, ¿no? Pero siempre la sobrevida a 5 años, dependiendo del estadio. Si yo saco solamente estadios, por ejemplo, ¿no? De tumores, estadio 1, por ejemplo, pero estadio 1 va a tener pues una sobrevida excelente. Pero si juntamos todo, ¿no? Entonces los únicos casos que se van a salvar fundamentalmente van a ser pues aquellos en los cuales hacemos una cirugía temprana, ¿no? Lo cual es raro. La edad promedio, quinta, algunos dicen quinta, sexta década de la vida. Generalmente son cánceres que se presentan a más edad, mayor probabilidad. En Estados Unidos, la raza negra aparentemente tiene una mayor posibilidad de hacer este tipo de cáncer. No se notaba eso en la misma África, ¿no? Pero bueno, el sexo, ¿no? Un poco más frecuente en hombres. La clase social, no sé aquí si esto tiene que ver directamente, realmente, pero aparentemente tiene que ver también con las defensas, ¿no? Un caso de cáncer es muy agresivo, entonces el que está con menos defensas siempre tiene mayor riesgo. Y esto, por ejemplo, ahora se está viendo que los centros urbanos tienen, ¿no? Mayores posibilidades a veces de hacer este tipo de cáncer. Si nosotros consideramos factores de riesgo, siempre el tabaco, en este caso, tiene un altísimo riesgo, ¿no? Fumadores tienen un riesgo bastante alto de hacer cáncer de páncreas. Generalmente, si nosotros tenemos, por ejemplo, en una historia clínica, hacemos historia clínica, vamos a encontrar un gran porcentaje de los pacientes con cáncer de páncreas que le van a referir que han sido fumadores. Y fumadores de 4 cosas. Diabetes mellitus. Esto no sé si tiene relación con la pancreatitis crónica, porque si la pancreatitis crónica conlleva pues una inflamación crónica, ¿no? Entonces puede haber degeneración y puede haber cáncer. Y el que tiene pancreatitis crónica también tiene diabetes mellitus. Pero si el cáncer, por ejemplo, de inicio súbito, ¿no? A veces se ve relacionado también con esta enfermedad. Dieta rica en grasas de animales, eso creo que hemos mencionado siempre, en estómago, en todo tiene relación, alcohol, café, en menos cuantía, ¿no? Y hay aquí esto de los cálculos biliares, pero los cálculos biliares, sobre todo los cálculos colerocianos, ¿no? Que producen inflamación a nivel de los conductos, de conducto de Wilson, conducto de Santorini. Entonces, esa inflamación con el tiempo puede también degenerar en cáncer. Entonces, aparentemente pues hay una relación ahí entre lo que podría presentarse, ¿no? Bien, como todas las neoplasias ahora pues estamos estudiándolas mucho desde el punto de vista celular, ¿no? De la biología molecular. Hay algunas características que son importantes, por ejemplo el KRAS. No es un oncogen elevadísimo, como ven ustedes la alteración en este caso, 90% en esta mutación que se ve en el codón 12 de este oncogen KRAS, ¿no? Esto, por ejemplo, ya nos podría producir pensar, ¿no? Se pueden alterar los marcadores tumorales y en ellos el 19
punto 9, que es el marcador más frecuente en el cáncer se eleva, pero todos los marcadores en general no son para diagnóstico. Los marcadores nos sirven, sí, más bien para seguimiento. Generalmente, para que se presenten los marcadores tumorales, los que más tienen marcadores tumorales positivos son cuando los tumores tienen más de 4 centímetros. 4 centímetros. Y ya 4 centímetros para un cáncer de páncreas ya es un tumor avanzado. Ahora lo vamos a ver. Bueno, esto hablando de las... quizás hay que mencionar que el cáncer de páncreas es uno de los cánceres que produce mayor pérdida ponderal. Y a veces sucede que usted ve un paciente que empieza, está bien, y digo, ¿qué pasa? ¿No estás haciendo dieta? ¿No estás bajando de peso? ¿Qué ocurre? Un paciente de 60 años, de ahí para adelante, hay que tener cuidado, que se da una pérdida, pero así, y ni se da cuenta, ¿no? Y a veces no hay ictericia porque está en el cuerpo, ¿no? Pero aún así, un tumor en la cabeza del páncreas, inclusive hay que pensar, mientras más cerca esté el tumor al conducto, más rápido va a haber ictericia. Pero si está un poquito separado, o por ejemplo está en el mucinato pancreático, va a demorar más. Por eso los tumores del mucinato pancreático tienen peor pronóstico. Porque casi siempre, el diagnóstico que nosotros hacemos, casi siempre en cáncer de páncreas, es ictericia. Por ahí algunos clínicos que son finos, ¿no?, empiezan por ahí a elucubrar y quizás hacer un diagnóstico previo. Y un examen, por ejemplo, importante, si no hay ictericia y que produce una elevación en su cantidad, es la fosfatasa alcalina. Entonces, si nosotros tenemos dudas, ¿no?, de que puede por ahí estarse produciendo un cáncer de páncreas, y vemos o pacientes que tienen un alto riesgo, y vemos que una fosfatasa alcalina empieza a subir, cuidado. Entonces tenemos que agudizar ya nuestros diagnósticos, ¿no?, hacer otros exámenes para descartar de que vaya a ir por ahí, vamos a ver un cáncer. Y entonces quizás podemos encontrar un cáncer de páncreas todavía temprano, cosa que es rara en ese sentido. Pero bueno, el dolor, ¿no?, la desnutrición, ictericia, el 70% generalmente en los casos de cabeza, ¿no?, anorexia, prurito. ¿El prurito con qué está relacionado? Con la bilirrubinemia, o sea, con la ictericia de la bilirrubinemia, especialmente palma de las manos, planta de los pies, ¿no? Y este signo, como les decía, de Courvoisier-Terrier, que ahí en esta estadística aparece 30%, por eso les decía yo, ¿no?, que yo no les puedo poner una pregunta de ese tipo, porque si no, está mal planteada la pregunta, ¿no? Yo traigo mi libro y acá hice tanto, está equivocada esta respuesta, ¿no? Punto para mí. Entonces, tenemos que ver que las preguntas sean pues bien precisas, ¿no?, y que no estimulen la búsqueda en internet de ustedes, pues, ¿no?, porque las defensas son bastante fuertes en ese caso, ¿no? ¿Ya? Entonces esto es variable, lógicamente, porque hay grupos que tienen pues más, otros menos, ¿no? Depende. Estas son también la diabetes mellitus, la citis, pero miren, cuando hay pues obstrucción, ascitis, ¿no?, en estos casos ya son pues casos avanzados, ¿no? Y ahí lo único que a veces ni cirugía paliativa, porque si nosotros encontramos, ¿qué pasa con los cánceres de los adenocarcinomas de páncreas? Avanzan rápidamente en forma local. Cuando pasan los 3 centímetros ya son alcoinvasores, 2 centímetros son alcoinvasores, ¿no? Entonces el pronóstico ya es malo. Y lo primero que hacen es mandar metástasis al hígado, ¿no?, o a los ganglios regionales. Pero si ustedes encuentran, por ejemplo, metástasis hepáticas, ¿no?, suficiente, ya ese paciente ya es estadio 4. Ya no van a hacer una cirugía curativa, entre comillas, ¿no?, en esos pacientes. Ascitis, ya de hablar, quiere decir que ascitis, ¿qué estamos pensando? ¿Por qué tiene ascitis un paciente de así? Porque tiene metástasis peritoneales.
entonces ya eso está exudando, ya está produciendo ascites. Puede haber inclusive una hepatomegalia. No siempre el hepatomegalia es por metástasis, no siempre. La mayor parte inclusive no es por metástasis. Es difícil porque las metástasis a veces son pequeñas, no se palpan. A veces ni siquiera se ven en la tomografía, metástasis pequeñas. Entonces, ¿cómo se ven? ¿No? ¿Cómo las encuentra uno y las ve? Con laparoscopía. De ahí pues, que uno de los diagnósticos, para buscar diagnósticos hay que hacer laparoscopía. Porque en la laparoscopía probablemente vamos a evitar operar pacientes que ya no necesitan ser operados y que lo vamos a operar por gusto, ¿no? En algunos casos entonces es necesario hacer ese examen. Vemos aquí por ejemplo, ¿no? Este es la tomografía, la sensibilidad, buena sensibilidad, ¿no? Predicción de resecabilidad inclusive puede darnos. Ahora que los aparatos son más sofisticados, pueden ver ustedes, no hacer diagnósticos mucho más sutiles, pero los aparatos que cada vez son mejores, la tecnología pues va mejorando tremendamente, pero llegará un momento en que ya ellos van a detectar estos tumorcitos, pero hasta ahora todavía hay dificultad, por lo menos por lo que tenemos acá, ¿no? Y miren, estos 2 centímetros son interesantísimos, muy importantes estos 2 centímetros, ¿no? Y diagnosticar un caso de 2 centímetros acá es casi imposible, diría yo. Son pocos centros que podrían en algún momento hacer ese tipo de diagnóstico, que cuenten no con tomografía, porque ven que esto a lo mejor no lo detecta, ¿no? Con ecografía endoscópica, que puede detectar un tumorcito de este, así como este, ¿no? Entonces la resonancia magnética casi no nos da tampoco mayores luces en ese aspecto, ¿no? Pero el problema es este fundamentalmente, ¿no? Que tenemos en el diagnóstico con la tomografía. Bueno, si a la tomografía le agregamos, ¿no? la exposición con protones, por ejemplo, estas más sofisticadas, entonces podemos mejorar, por ejemplo, ¿no? La sensibilidad, la especificidad. Miren, esta es la ecoendoscopía. La ecoendoscopía. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros entramos, ¿no? Por un endoscopio hasta la zona del estómago. El estómago, como decía, la pared inferior está prácticamente tapando el páncreas, así el páncreas acá. Y la pared gástrica es delgada, relativamente. Entonces, con el detector podemos pasar por la pared del estómago, dentro del estómago, y estamos más cerca del párpado para ver los pulmones. Esta ultrasonografía endoscópica o ecoendoscopía, ¿no? Nos va a dar imágenes a veces, ¿no? Como esta, que son detectar tumores de 2 centímetros. ¿Qué importancia? Ahora vamos a ver por qué es importante. Pero lógicamente hacer esto depende de, no es invasivo, ¿no? Tiene alta sensibilidad y puede estar disponible inclusive, ¿no? Pero no todos tienen la experiencia. Debemos tener un técnico dependiente que ve ese tipo de ecografías, ¿no? Entonces, en el hospital, por ejemplo, ¿ustedes conocen al doctor Sumaeta? ¿No? De gastro. En el hospital a él lo enviaron a estudiar, este doctor Espejo, que les hablaba, lo envió a perfeccionarse en hacer ecoendoscopías. No me acuerdo a dónde se fue, un país europeo. Y se le compró un aparato, ¿no? Para ecoendoscopía, porque hay que tener un endoscopio especial para poder hacer todo esto, que pase el traductor ahí y poder hacer el examen. Y él se especializó y hacía pues las ecoendoscopías, no solamente acá, esófago, estómago, ¿no? Se podía hacer estas ecoendoscopías, pero, o ultrasonografía endoscópica, ¿no? Pero eso duró hasta que se malogró el aparato y después nadie más lo arregló el aparato. Y ahora algunas clínicas sobre todo deben tenerlo, y cuidado que ahora tenemos clínicas. Hace unos días me invitaron a inaugurar la clínica Delgado,
O sea que ya pues eso ya no ven una clínica de esas igualito que en Europa, en Estados Unidos, en todos lados. O sea que ahora se está invirtiendo tremendamente en salud. Da plata pues, da plata, pero hay que invertir, ¿no? Entonces, ¿quiénes están invirtiendo? La gente pues que tiene millones para invertir, ¿no? Entonces allá en la clínica Delgado, yo lo conozco a Pinillos, que fue ministro en una oportunidad, y él, por ejemplo, hizo la de Oncosalud y ahora está haciendo hizo la de allá, ¿no? Y aún así, ¿no? Oncosalud pues se ha llenado de plata también, ¿no? Pero aún así tienen que recurrir inclusive a inversiones, a préstamos, ¿no? Del Banco Mundial, estas de las AFP también que prestan bastante dinero, ¿no? Pero es una inversión millonaria, ¿no? Entonces yo llegué, ya había comenzado un poco porque estuve acá con eso de la acreditación, y cuando llegué, playa de estacionamiento, ¿no? En su sótano. Entonces yo le dije, a ver, ya, acá tiene su invitación, acá está, ya, segundo sótano. Entonces fui primero, segundo sótano, estaba lleno. Por ahí había un montón que estaban señalando. No, vaya al tercer sótano. Ya, tercer sótano lleno. Cuarto sótano lleno. Quinto sótano lleno. En el sexto encontré. Y seguían los sótanos para abajo. Imagínense, ¿no? Sí. ¿Y qué sótanos? O sea, no de esos estrechos, esos tremendos pistas ahí para poder hasta hacer carreras, ¿no? Entonces, imagínense todo la inversión que tenemos, ¿no? Después fui a visitar a un paciente en Oncosalud, ¿no? Un paciente que le habían operado. Y yo trabajé un tiempo cuando podía todavía trabajar así, ¿no? Trabajaba como en 3 clínicas en esa época, ya después entrando acá ya más difícil, ¿no? Pero ahora máximo en una, pues, ¿no? Y esto me mido también, porque si no, no me queda tiempo. Ya me salí del hospital porque ya no tengo tiempo para poder estar operando. Yo opero cosas grandes, ¿no? Entonces, operar un esófago, pues no le lleva mucho tiempo. Pero, pasé pues la clínica San Lucas. Yo trabajé en la clínica San Lucas un tiempo, ¿no? Y después hace un día me enteré de que lo había comprado el grupo RIMA, creo que es. Y ha hecho una clínica internacional ahí en la clínica San Lucas, ¿no? En la clínica San Lucas la convirtió, pero le puso mucha plata y se hizo una clínica excelente, ¿no? Pero ayer que fui a ver, al ladito me di la sorpresa de que hay otra clínica, creo que más grande todavía que la San Lucas. Y miré y dice internacional. Ya se hicieron otra clínica. Entonces ahora los grupos de poder están tomando todo esto, ¿no? Y eso es peligroso para nosotros. ¿Por qué no? Porque ya el médico, ¿en qué va a terminar? En hacer un asalariado simplemente, ¿no? Y entonces hay que buscar también de que no nos estén, porque el médico tiene que ponerse en el lugar que corresponde, porque es el más importante. ¿Cómo funciona una clínica si no funciona con médicos, ¿no? Y con especialistas? Entonces los especialistas no se pueden malbaratear, ¿no? De ninguna manera. Y eso es lo que tenemos que entrar en una lucha en el futuro para que se reconozca. No puede ser que un médico esté ganando igual que una enfermera, pues, ¿no? O casi igual que una enfermera, definitivamente. Entonces son cosas que tenemos. ¿Por qué? Porque esto del Perú se nota, ¿no? Porque ustedes van por diferentes sitios, aunque ahora estamos un poquito desacelerados, ¿no? Pero se nota, se ven construcciones por todo lado, ¿no? Ya la Lima de 10 años, de 15 años ya no existe, ¿no? Pero lo malo que es más Lima, ¿no? La vez pasada tuve que ir a dictar unas conferencias que me invitaron el grupo del PAMS, por si acaso que tenemos también firmado convenio. El PAMS es sí conocen del PAMS, ¿no? El PAMS es una asociación de médicos peruanos que radican en Estados Unidos, de todo Estados Unidos, ¿no? Y ellos traen donaciones, vienen a hacer cursos, pero no en Lima, sino en provincias, porque tienen esa idea de irse vienen con esa misión filantrópica, ¿no? Entonces me invitaron porque el presidente era un compañero mío de la universidad, doctor Alvarado, que dictó algunas clases en un curso internacional sobre leucemia, que esas cosas, ¿no? Hematólogo. Entonces
Bueno, fui y realmente, no sé si acá hay de Iquitos, alguien de Iquitos acá, no, de Iquitos, pero sinceramente estamos súper retrasados. Encontré un Iquitos que yo pensaba que era otra cosa realmente, ¿no? Por eso digo, progresamos en un sitio, pero vamos al resto de Lima a ver dónde progresamos realmente, ¿no? Lima ya no es a la Lima de 10 años, de 15 años atrás, definitivamente, ¿no? Pero así como, ¿no? Y tienen pues que usarse más, ¿no? El dinero que tenemos del canon, y tenemos que progresar, porque si no, ni hablar, ¿no? Pero hoy día acabo de firmar un convenio con, por eso también me retardé un poco, porque firmamos un convenio con la clínica, ¿cómo se llama esta clínica que está a la subida acá del malecón? La de los adventistas. La Agujo. Yo la visité esa clínica creo que hace un poco más de 10 años atrás, porque vino un amigo mío del Brasil, médico, que trabajaba en esto de los adventistas. Entonces, y encontré una clínica pequeña, ahora tiene 2 torres más. Y vayan a ver todo eso, es una maravilla, todo a full, ¿no? Tienen, por ejemplo, en radiología, imagenología, tienen de todo, ¿no? Para poder, ¿no? Entonces, encantado, pues, hemos firmado un convenio, van a haber 3 internos que se van a ir ahí y vamos a sacar plazas para residentados médicos, ¿no? En las 4 especialidades, medicina, cirugía, todo eso, ¿no? Pero es una clínica, es un hospital, ¿no? Entonces los grupos privados están por ahí. No, y bueno, este es un grupo también que tiene otra característica, ¿no? Y me dio mucho gusto conversar con el director, porque me dijo, bueno, ¿qué es lo máximo que tenemos? ¿Acá hay alguno que es adventista? No. Y no saben por qué no tienen cariño, mejor que no haya ninguno acá, ¿no? Porque yo he defendido a los adventistas. Ustedes que los adventistas no pueden dar examen los sábados, no pueden trabajar los sábados. Y habían pues acá hay algunos profesores que son R con R, pues, ¿no? Entonces los empiezan, no le voy a tomar examen, señor, usted tiene que venir a clase, de ninguna manera. Pero nosotros no podemos ir contra eso, pues, ¿no? Porque esa es su forma de pensar, esa es su manera de pensar, tienen sus normas, que ellos... entonces no le vamos a decir, no, ya de todas maneras vienes y lo hacemos pecar al pobre hombre, ¿no? Entonces yo tenía que estarlos defendiendo. ¿Qué te cuesta? Pues sales un examen más y todo, si no pueden dar los días sábados, no pueden. Entonces yo los he defendido siempre. Y eso, miren, ahora, nosotros realmente tenemos un cariño muy grande por Ricardo Palma, porque son la única facultad que defiende a nuestros hermanos adventistas. Entonces nos sirvió de algo, ¿no? Y ya vamos a tener esa parte, pero muy bien, ¿no? Porque, y otra cosa, que Loma Linda, la Universidad de Loma Linda, es una universidad a la cual yo le tengo mucho cariño, ¿no? Por una razón. Cuando yo hice mi residentado en el Hospital Rebagliati, que ahora ustedes van, que antes se llamaba El Empleado, el Hospital del Empleado, ¿no? Había un convenio entre la Universidad de Loma Linda y el Hospital del Empleado. Y ahí se iniciaron los residentados, el residentado, ¿no? Con ese convenio, y los profesores de Loma Linda venían a dictarnos clases a nosotros acá. Y fuimos tres promociones que estudiamos con los profesores de Loma Linda. O sea, como si nos hubiésemos ido a hacer un residentado de Estados Unidos, ¿no? ¿Ya? Y estos señores, ¿no? Venían gente muy, muy sencilla, los gringos, pero plenamente sencillos, ¿no? Amigables y todo. Y ahora me doy cuenta por qué. Porque ellos venían, y claro, el hospital era diferente a lo de ahora, que está tuburizado fatalmente, ¿no? Pero el hospital pues era una maravilla, era como una clínica privada. En el 14 piso habían pues los sitios de descanso, ¿no? El comedor, ir al comedor era pues como ir a un comedor de buen nivel, ¿no?
Entonces ellos venían, a veces con familia, y se ubicaban ahí, se quedaban ahí, ¿no? Por 2 meses. A veces venían con la esposa, hijos, y iban a comer al comedor que quedaba en el sótano del hospital, no pedían más. Y lo único que les daba el hospital, lo único que les daba, que se comprometía en pagarles un pasaje, todo pagado, para que se vayan a conocer Machu Picchu. Eso era lo que querían los gringos, felices. Y nos hacíamos amigos de ellos, ¿no? Y trabajábamos con ellos. Entonces ahora me dicen de que es la universidad y el hospital más grande que hay en el mundo de los adventistas. Entonces ahora conversando, yo digo, entonces ellos me han preparado a mí, ¿no? Y peor todavía, pues bueno, nos hemos quedado como íntimos amigos, que todo lo que usted quiera, lo que yo quiera. Entonces ya les dije, el día lunes voy a mandar un colega nuestro para que empiece a trabajar sobre los residentados médicos, ¿no? Entonces vamos a tener ahí también residentes. Y lo otro, que ya estoy estableciendo los contactos para futuro para ustedes, para firmar un convenio con Loma Linda, ¿no? Entonces se puede hacer intercambio también con Loma Linda. Vamos a ver de concretar eso. Y ellos tienen como 300 hospitales a nivel del mundo, los adventistas, como 300. Y eso también dicen que tienen uno en Iquitos. Porque ellos, ¿no? Sí, ¿no? Ya, porque ellos lo hacen también la parte humanitaria, ¿no? Que tienen en ese sentido. Tienen uno en Iquitos y uno en Puno, creo que me han dicho, ¿no? Una clínica. Debe ser bueno, debe ser... ¿no? Sí, sí, ¿no? Son inversiones interesantes. A lo mejor, como ya tenemos esos convenios, ¿no? Ahora ha venido un doctor que es amigo mío, yo lo conozco porque él vino varias veces acá al Perú, y un cirujano, como apellida, pero que trabajaba, había sido director, creo, del hospital de Loma Linda, ¿no? Y ustedes saben que ahora pues ya hay una universidad, ¿no? de los adventistas, ¿no? ¿Ya? Pero ellos tienen mucho cariño con nosotros, así que parece que van a trabajar con nosotros, aún así, ¿no? Valareso es, Valareso. Entonces ya me van a conseguir una reunión con él para ver los contactos, ¿no? Con Loma Linda de Estados Unidos y establecer ese convenio para nosotros, ¿no? Bien, entonces, miren, esto sería interesante, ¿por qué? Porque podríamos hacer esta detección de tumores, ¿no? Pequeños, ¿no? Y cuando nosotros hacemos la endoscopía, ¿no? Hacemos la duodenoscopía. A través de la duodenoscopía podemos, hay algunos endoscopios que son especiales con imágenes laterales, poder ver bien la pared, la segunda porción del duodeno y ver la ampolla de Vater. Y podemos hacer diagnósticos a nivel de la ampolla de Vater. Pero no solamente eso, sino que podemos entrar por el orificio de la ampolla de Vater, inyectar sustancia de contraste y poder ver, ¿no? Radiográficamente los conductos, ¿no? Los conductos. Entonces, estudiar los conductos. Podemos entrar por la ampolla de Vater y tomar biopsias. Podemos hacer lavados, ¿no? Y obtener ese líquido, hacer centrifugado y buscárselo en el plasma. Entonces, para todo eso nos sirve, ¿no? Para todo eso nos sirve este caso de realizar las duodenopancreatografías retrógradas, ¿no? Ustedes han escuchado, ¿no? Que permite visualización de duodenopapila, permite tomar biopsias, permite evaluar conductos, permite efectuar citología, puede realizarse tratamiento. ¿Ustedes lo que es stent? ¿Conocen lo que es un stent? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces pongamos, hay un cáncer que está localizado a nivel del lumen del colédoco y lo tapa, ¿no? Lo tapa, ¿qué va a producir? Ictericia. Y a veces hay pacientes inclusive que la ictericia pues le sube por encima de 30, ¿no? Y no pueden operarlos. Tienen que primero drenar esa vidas para que el tenor de ictericia baje y entonces puedan entrar, porque siempre eso es tóxico para el organismo. Se puede colocar un stent, que es un tubito, a través de esto, un tubito, ¿no? Que pasa la zona del cáncer y empieza a drenar. Y no es necesario abrirlo, porque si no tendríamos que abrirlo para colocarle un tubo de Kerr.
La vez pasada les hablé, creo, del tubo de Kerr, ¿ya? Es un tubo de té que se coloca en el colédoco para drenaje. Pero nosotros podemos hacerlo por esta vía endoscópica también, utilizando un stent, ¿ya? ¿Y qué podríamos hacer? Esto para tratamiento. Por ejemplo, si es un cáncer que ya no tiene más que hacer, le colocamos eso y por lo menos lo va a aliviar por un tiempo. Se va a morir de todas maneras con su cáncer, ¿no? Pero si es operable, podemos descomprimirlo preoperatoriamente, ¿no? Sin necesidad de operarlo. Lo podemos descomprimir y ya dejar la operación de fondo, ¿no? Que podemos hacer en él. Por ejemplo, se doblan en esta parte final y entonces permiten, por ejemplo, aquí ven un colédoco típico de una neoplasia, de una obstrucción que termina prácticamente en punta, ¿no? Acá está saliendo el catéter que estamos pasando por acá, miren, pasa hacia arriba, y aquí esto que ven acá es el Wilson, construido acá, arrozariado totalmente, ¿no? Por la obstrucción que tiene por un cáncer de páncreas. Miren ese Wilson, lo hemos pasado un catéter inclusive por todo el Wilson. Y el catéter viene por acá, miren, el catéter que lo hemos pasado. Un corte así, con modelo de guante, ¿no? Característico también, y el Wilson también amputado acá, ¿no? Cáncer de páncreas. La laparoscopía a veces es importante hacer una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Cuando todavía tenemos dudas si el paciente a lo mejor tiene metástasis o no. Miren, detecta metástasis hepáticas y peritoneales. 40% de lesiones no vistas en la tomografía. Porcentaje alto, ¿no? Quizás ahora menos, porque ha mejorado la parte esta tomográfica. Pero de todas maneras, ¿no? Podemos estar en una situación así que nos evita, sobre todo, hacer intervenciones quirúrgicas frustras, ¿no? Ese es el TNM que ven acá. T, ustedes saben que es tumor, N, ganglios, ¿no? O nódulos linfáticos, y el M, metástasis, si hay o no metástasis, ¿no? Esto es lo que yo les decía, miren, cuando consideramos un T1, por ejemplo, se haya limitado a la mucosa, a la parte superficial, ¿no? T1. El T1A, el tumor de 2 centímetros o menos, ¿ya? Pero si tenemos ya un T1B, es más de 2 centímetros en el diámetro mayor, y un T3 se extiende ya al duodeno. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Este se vuelve angioinvasor. O sea, cuando nosotros tenemos un tumor que está por encima de 2,5 centímetros, 3 centímetros, lo más probable es que ese tumor ya sea angioinvasor, o sea, que sus células neoplásicas ya por ahí se libraron en algún sitio del cuerpo. Que no lo detectamos en el momento, ¿no? Ahora hay el PET scan, inclusive, que nosotros podemos hacer, pero ya en lesiones un poquito más grandes. Entonces, pero definitivamente que si nosotros detectáramos estas lesiones, lo importante, claro, es muy bonito decir que sí, que estas lesiones, pero detectarlas es bastante difícil. Para eso debemos tener, ¿qué cosa? Hacer la ultrasonografía endoscópica. Ultrasonografía endoscópica. Ya en la N, si tiene ganglios regionales, ¿no es cierto? Si N0, si es N1 es que ya hay tan positivos los ganglios regionales, si tiene o no. Y el M si hay o no metástasis, ¿no? A distancia. Si tenemos un M1, ya estamos pasando a un estadio 4, inoperable. Inoperable. Ya no vale la pena ni siquiera operar a un paciente así, con cáncer de páncreas, ¿ya? Y estos son los estadios. Miren, si tenemos, por ejemplo, un estadio 1, ¿no? El tumor es resecable. Nos encontramos un tumor resecable, ¿no? El pronóstico, lógicamente, vamos a tener, aunque malo sigue siendo, pero vamos a tener una sobrevida muy superior, ¿no? ¿Ya? Pero si encontramos un T1 beta 3, por ejemplo, ¿no? Y ya hay metástasis ganglionares, ni hablar, ese es un estadio 3.
O un T3, por ejemplo, miren, localmente avanzado. O sea, si nosotros vemos un tumor que tiene 3 centímetros, ¿qué cosa es? Estadio 3. Es un estadio 3, tumor avanzado. Y es bien difícil que nosotros, miren, bueno, a veces me demoro un poco contándole las anécdotas, ¿no? Pero esas son interesantes las anécdotas porque a veces les fijan más el concepto. Cuando yo me recibí o saqué mi título de especialista en cirugía general, todavía no era cirujano oncólogo, porque yo saqué otro título de cirujano oncólogo, pero cuando tenía, ya pues, yo era cirujano general, pues, ¿no? En el Rebaglete y todavía preparado por lo de Loma Linda, ¿no? O sea, teníamos todos los del grupo, pues, mira, preparados por los americanos, ¿no? En ese tiempo, pues, no era como ahora, pues, ¿no? De tener la relación con Norteamérica era bien difícil, ¿no? Y nos llevaban, pues, un montón de tiempo. Hasta ahora nos siguen llevando, pero ahora ya con la informática, que los conocimientos ya los podemos tener, pues, ¿no? No era como antes. Entonces los que salíamos de ahí éramos pues muy pediditos, ¿no? Porque a mí me querían traer a los que salían de ahí, a neoplásicas, acá, allá. El hospital quería que nos quedemos, al final nos quedamos en el hospital. Pero cuando ya estábamos viendo los pacientes, ya nosotros manejábamos los internos, los residentes, ¿no? Y había un interno que era muy preocupado de los casos, ¿no? Entonces llegó una paciente, operé una paciente que tendría pues ya unos 60 años y tenía cálculos en la vesícula, ¿no? Antes no había laparoscópica, ¿no? O sea, todo lo teníamos que hacer abierto. Entonces operé la paciente y siempre a nosotros nos enseñaban pues, que el abdomen es una caja de sorpresas, siempre les dicen seguro a ustedes. Y cuando uno abre, había una técnica inclusive para ver por cuadrantes todo el abdomen, que ahora casi no se hace, ¿no? Entonces yo, bueno, siguiendo cuando en eso paso por la cabeza del páncreas y encuentro un nodulito chiquitito, ¿no? Así que abrí la parte esta del epíplomo, ¿no? De la transcavidad, y encontré una así de un tamaño de una alverjita chiquita, un poco superficial, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esto? No sé, lo biopsié. Me olvidé y lo mandé a anatomía patológica. La paciente evolucionó bien de su colecistectomía, ¿no? Y se fue a su casa y vivía por Vía María el Triunfo, no sé, por unos sitios alejadísimos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Y en eso viene el informe anatomopatológico. Adenocarcinoma pancreático, ¿no? Yo en mi vida había hecho una duodenopancreatectomía, había visto, ¿no? Pero de residente no se puede operar. ¿Qué van a dejar operar una duodenopancreatectomía? Entonces, bueno, así que le digo, oye, pero ¿qué hacemos? ¿No? La paciente, ¿dónde está? Y era buscarlo. Hice interno, que era súper... Él se preocupó y fue, y no sé cómo hizo, pero llegó a la casa de la paciente y se trajo al paciente al hospital. Doctor, acá está el paciente. Bueno, así que hospitalizada, hacerle todos los análisis, ¿no? ¿Qué teníamos que hacerle? Duodenopancreatectomía. Esa fue mi primera duodenopancreatectomía que hice. Años